Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. Hoy en Diálogo Abierto hablaremos con uno de los panelistas de un evento en Lehman College para celebrar el mes de la Hispanidad. Comunicación. Me gustó. Te felicito A lo largo de 50 nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Inspiración orgullosa de integridad y capacidad de Personalidades que han puesto en la ciudad. Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo una edición de Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se puedan involucrar desde sus casas. Recuerden, queremos saber de ustedes, así que envíenos un correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos en el internet al www.bronxnet.org. Hoy tenemos al profesor adjunto Juan de la Cruz de Lehman College, que es panelista de un evento en dicha universidad para celebrar el mes de la Hispanidad. En el evento se discutirán las fuerzas económicas mundiales que impulsan la migración latina, los cambios demográficos de las comunidades latinas en los Estados Unidos y las perspectivas a largo plazo para la defensa de los derechos humanos de las comunidades latinas en la cara de la reacción después de 9/11, aquellas reacciones anti-inmigrante. Démosle la bienvenida, por favor, al profesor Juan de la Cruz. Profesor, gracias por estar con nosotros y tomar su tiempo para compartir sus ideas y sus impresiones en realidad de lo que está ocurriendo, no solamente aquí en los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, pero sino también a través mundial de las situaciones económicas que obviamente están impactando a este país y la economía de este país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me siento orgulloso de ser comunicador de este evento, que yo siento que va a ser un buen foro de discusión para los que somos inmigrantes en este país, especialmente para los que venimos de países de habla hispana. Sin duda. Y antes de dirigirnos al evento, vamos a hablar un poco de usted, de cómo fue que en realidad usted llegó aquí, obviamente como un inmigrante. ¿Usted estudió en este país? Bueno, yo llegué a Estados Unidos en diciembre del 2000. De ahí decidí ingresar a la universidad. Hice mis estudios de doctorado en la New School for Social Research. Y creo que mi camino aquí en Estados Unidos ha sido bastante bueno y creo que es un ejemplo, pienso yo, para muchos, que ese país es un lugar donde uno puede progresar. Yo llegué a Estados Unidos, hice mi doctorado y conseguí este trabajo aquí en Lehman College. Ahora estoy en una posición de tenure track. Estoy a la mitad de mi proceso de tenure y siento que pues para mí ha sido, por supuesto, un reto, pero es algo que cualquiera lo puede hacer. Sin duda, y las oportunidades obviamente se le han presentado a través de su camino y ha podido tomar ventaja de ellas. Y sin duda la educación que ha recibido es una de las razones principales contribuyentes a lo que ha podido lograr hasta la fecha. Es algo que yo siempre le he comentado a los estudiantes, somos hispanos, y los hispanos vamos a ser un grupo representativo significativamente en los Estados Unidos. Muchas puertas se nos van a abrir y yo creo que lo único que tenemos que hacer es estar preparados para ello. Bueno, y si me permite, no que los hispanos vamos a ser, en realidad claro, ya somos. Y fue una de las cosas que fue muy evidente en las últimas elecciones generales del 2008, cuando se eligió el primer presidente afroamericano de este país. En realidad el voto latino tuvo un impacto tremendo, el cual sin duda va a tener
esperamos el mismo impacto en las elecciones del año que viene, en el 2012. Absolutamente. Ahora, indicó que vino a este país en diciembre del año 2000. Ujú. Y poco después, a los 9 meses más o menos, pasó usted por la experiencia tan drástica, tan dramática, en realidad la invasión que ocurrió aquí en la ciudad de Nueva York, en lo que se puede decir en la capital del mundo, cuando ese desastre se llevó a cabo, llevando esos aviones contra las torres gemelas que existían en ese entonces. ¿Qué impresión y reacción tuvo usted en ese entonces a través de ese desastre? Bueno, fue primeramente una tristeza muy profunda, porque bueno, yo vivía muy cerca de donde ocurrieron los hechos de septiembre 11 y prácticamente fui testigo de cómo las Torres Gemelas cayeron. Claro, cuando yo estaba en México veía las Torres Gemelas como un símbolo de la grandeza de este país, y verlas derribadas pues fue un golpe pues bastante fuerte. Yo pienso que me impactó mucho en el terreno personal y por supuesto profesional. Por casualidad, siendo testigo de ese evento, ¿le dio a usted hasta más impulso, más determinación a seguir su camino y su paso para lograr lo que ha podido lograr a través de los últimos 11 años? Bueno, ahora que lo menciona, creo que sí, ha influido bastante en la forma en que veo al mundo y que veo especialmente el lugar donde me ha tocado vivir. Y por supuesto estoy contento, muy orgulloso de estar en un lugar como Nueva York, pertenecer a una sociedad tan diversa como la de los Estados Unidos. Y claro, yo pienso que fue un motivante en mi carrera personal a profesional. ¿Por casualidad participó usted en la asistencia que se proveó en ese entonces en el desastre? Bueno, yo realmente tenía 9, 8 meses de haber llegado. Para mí fue en primeras difícil de entenderlo, y creo que me quedé en ese estado de impotencia que yo creo que muchos sufrimos en ese entonces, de ver el tamaño de la desgracia que ocurrió. Interesante la palabra que usa de impotencia en realidad, porque sí se puede uno imaginar que en realidad esa impotencia haya creado una impotencia no solamente física y no poder hacer algo para ayudar y asistir, pero sino también una impotencia mental. Claro. Que puede ocurrir, que pudiese haber derrotado en su caso posiblemente los deseos que tenía, claro, las ambiciones que tenía, y pensando, ¿qué se puede hacer? Estamos sujetos a una invasión así en cualquier momento, ¿no? No, y era muy triste ver en la calle a la gente llorando, la gente buscando familiares. Es difícil de describirlo. Después de 10 años, la claridad con que lo veo es casi la misma con la que la vi hace 10 años. Y es difícil en realidad reconocer que ya ha pasado una década. Una década. Desde ese evento. Pero vamos a proceder a otro tema y a ver cómo usted, como profesor de economía, vamos a hacer el enlace. Que es mi área. De el impacto que tuvo ese desastre, esa invasión, obviamente no solamente físicamente, con todas las muertes que ocurrieron, pero el impacto económico que ha creado hasta hoy día, y creo yo sigue creando por lo que ocurrió ese día, el impacto que tuvo en el mundo financiero. Bueno, yo pienso que el impacto fue más de corto plazo. La economía de Estados Unidos en ese momento era bastante fuerte, bastante robusta. Lo que sucedió en septiembre 11, por supuesto, movió los mercados, movió la economía, pero no en el largo plazo, que fue una noticia muy buena. Yo pienso que tuvo muchas más implicaciones que van más allá de la economía. Tiene que ver con cuestiones más de cómo la gente aquí en Estados Unidos, la sociedad, percibe la inmigración. Y es algo que me ha llamado mucho la atención, no solamente con los hispanos, pero con cualquier otra nacionalidad. Recuerdo que
la gente que viene del Medio Oriente, muchas veces gente hace bromas de ellos porque los identifican con terroristas. Sí. A los hispanos siempre nos han identificado como personas que venimos a trabajar y a quitarle el trabajo a ciertas personas. Y yo pienso que es una posición equivocada porque, bueno, Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes. Y toda la inmigración ha contribuido en cierta manera, bueno, no en cierta manera, de una manera muy positiva. Yo pienso que ese país es lo que es porque gente de diversos países, de diversos puntos de vista, han enriquecido la sociedad. Las diferentes culturas que han contribuido aquí, los hechos que se han logrado en realidad, sean los italianos, los irlandeses, los alemanes, los chinos, y por ahí por la cuenta, obviamente, los latinos, los afroamericanos, todos los que han contribuido. Como decimos en los países, todos ponemos un granito de arena en esta sociedad. Exactamente, exactamente. Ahora me interesa y lo encuentro muy curioso el hecho de que usted indica que usted cree que el impacto que ese evento tuvo el día 11 de septiembre fue de corto plazo acerca de los Estados Unidos. Vamos a seguir esa pregunta o esa idea cuando regresamos, ¿ok? Así que prepáreme su respuesta. Voy a prepararla. Y por favor, no cambien el canal porque tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar con el profesor Juan de la Cruz, nuestra charla. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. ¿Qué demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizado. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a dialogoabierto@bronxnet.org o visítenos al internet al www.bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto, como siempre, en el canal 69 de BronxNet y continuamos nuestra conversación con el profesor de la Cruz. Profesor, antes de tomar la pausa le indiqué que me impresionó el hecho de que usted opina que el impacto económico del 9/11 fue, vuelvo y digo, en su opinión, de corta duración. Pero le quería preguntar cómo usted posiblemente entonces reconcilia ese impacto de corta duración, como usted dice, a los gastos que se han incurrido en este país acerca de las 2 guerras que se han estado llevando a cabo casi simultáneamente
en el Medio Oriente. Porque es más de creo yo que se diría $1 trillón que se han gastado y se sigue gastando. La pérdida de vida, claro, las lesiones que han recibido los soldados, los que regresan, los que no pueden encontrar empleo, los que se le evita o se le niega algún tipo de asistencia, la población de veteranos específicamente regresando de esas 2 guerras en el Medio Oriente que están desamparados, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted reconcilia? Bueno, si recordamos, en el 2000 veníamos saliendo de una depresión que fue el fin del boom de la economía de las computadoras y de la época del stock market que se basó en la tecnología. Después de eso entramos en una etapa un poco de bonanza de nuevo, de crecimiento, y me acuerdo una de las cosas que en aquel entonces me llamó la atención es cuando el que era mayor de la ciudad Giuliani dijo, vayan, salgan, gasten, diviértanse, como lo hacían o hagan lo que hacen habitualmente. Sí. Luego, leyendo ciertas publicaciones, bueno, eso ayudó a mantener el nivel de consumo de la sociedad. O sea, el consumo, que es lo que empuja la economía de los Estados Unidos, permaneció ciertamente en los niveles normales. Y hasta más normales, específicamente en el área de vivienda. Exactamente, ahí es donde venía el punto. Entramos en esta segunda época de expansión que fue empujada por el mercado de la vivienda. Absolutamente. Desafortunadamente, ciertas políticas monetarias que no fueron las adecuadas, bajas tasas de interés que permitieron que mucha gente entrara en estas dinámicas de comprar casas a bajos precios. Eso empujó el mercado. Con poco de pronto. Sí, sí. Es algo que sucedió y bueno, fue algo provocado por ciertas políticas que eran necesarias en ese momento, pero se llevaron mucho más allá. Y por supuesto, después de 2 guerras, yo creo que el gasto que se ha hecho ha sido enorme. Si mal no recuerdo, antes del presidente Bush había un surplus en el budget. De ahí, bastante grande. Bastante grande. El budget, el surplus se acabó. De ahí nos gastamos casi el doble. Y es ahí cuando empezamos a decaer. A decaer tremendamente. Sí, no. Bueno, y ahora, siguiendo el tema obviamente de la economía, el cual es a lo que usted se dedica, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo nacionalmente y el impacto que la economía de tantos países, especialmente los países europeos, inclusive la Grecia, que no cae dentro de esos países, es un país mediterráneo en realidad, pero ¿cómo ve usted? Parte de la Unión Europea. Exacto. ¿Cómo ve usted el impacto de esas economías y lo que está ocurriendo en Grecia, en Italia, en España, en Islandia? Bueno, es lo que se llama el efecto de dominó. Cuando una economía empieza a tambalear, se empiezan a caer las demás. Es entendible que, bueno, la economía americana es muy débil, la economía europea es débil, las posibilidades de salir de esa dinámica es difícil. Lo que he estado viendo es que en las últimas semanas ha habido una coordinación de países. Ellos tratan de coordinar sus políticas monetarias. Estados Unidos no puede solo salir de la crisis. Europa no puede, la Unión Europea no puede salir solo de la crisis. En las últimas 2 semanas ha habido conversaciones entre bancos centrales tratando de estabilizar el euro. Eso ayuda en el largo plazo a sentar las bases del crecimiento. Y bueno, o sea, debemos entender que esta economía, el capitalismo, se ha movido siempre en ciclos. Estamos quizás todavía en el periodo recesivo. No sabemos si ya tocamos fondo o todavía seguimos para abajo en esta recesión. Pero en cierto momento yo estoy seguro que la economía va a encontrar el camino adecuado para
salir adelante. Y pues, es cuestión no solamente del esfuerzo de los Estados Unidos y de la Unión Europea y quizás los países asiáticos solos, sino debe ser una coordinación, porque esa fue una crisis mundial, no solamente localizada en ciertos lugares del planeta. Ahora, digo otra vez, siguiendo el tema de la economía, reconocemos que el desempleo lamentablemente en los Estados Unidos está ahora mismo a un nivel de 9.1% y no se sabe en realidad ni cómo ni cuándo se va a poder rebajar el desempleo de los Estados Unidos y algunos más de 14 millones de personas que están desempleadas y muchas más que están empleadas, pero sin duda no llegan ni acercándose al nivel que estaban actualmente empleados antes. Y muchos de ellos están ganando mucho menos de lo que estaban ganando antes, etcétera, etcétera. Sin apoyar, vamos a decir, un partido o el otro, en términos de la política, ¿qué opina usted, si tiene una opinión, de la propuesta que ha presentado el presidente a base de los gastos que se tendrían que hacer para poder darle un poco de impulso a empezar a emplear otra vez 1 o 2 millones de aquellos que están desempleados ahora? Y digo yo, entonces, y la perspectiva del otro lado, vamos a decir, obviamente, de los republicanos, que según todos los reportajes indican que se oponen a la propuesta porque dicen que no se puede hacer de esa manera. Bueno, lo que pasa es que es un poco complejo. No hay una respuesta que sea 100% eficaz para solucionar el problema. Debemos recordar que los Estados Unidos es una economía mixta, que es básicamente una combinación del sector privado con el sector público. Cuando el sector privado o cuando el sector público interviene más en la economía, bueno, ese es un debate que los republicanos y los demócratas, diferentes escuelas de pensamiento en la teoría económica también han debatido. Lo que sí estoy cierto es que una combinación de enfoques podría ser lo más indicado. Yo estaba siguiendo con mucho interés la propuesta del presidente Obama. Me pareció una muy buena propuesta. Creo que expandir el gasto de gobierno para promover el crecimiento económico y crear trabajos es una política bastante buena. Me hubiera gustado más verla al principio de su mandato. Eso hubiera ayudado más a sentar las bases del crecimiento. En ese momento siento que la política domina la economía y con este debate que no lleva ciertamente a ningún lugar, esto se va a hacer un poco más difícil. Y muy interesante también el punto que hace en términos que la política domina la economía y lamentablemente, sea del lado de los demócratas o del lado de los republicanos, en realidad mucho de ese debate y el dominio que lleva adelante la política es para beneficiarse en realidad esa persona electa. Claro. No, ellos pueden hablar y dicen en realidad todo lo que dicen y estoy seguro que muchos de ellos sí tienen un interés genuino en términos de lo que quieren hacer, etcétera, para aquella parte de la población que ellos representan. Pero al fin y al cabo, en realidad, el interés que muchos de ellos tienen, me parece a mí, claro, es un interés propio. Yo siempre hago la analogía. Por ejemplo, si una persona está enferma y va a ver a un doctor, probablemente el doctor le va a dar una medicina. Va con otro doctor, le va a dar otra medicina. Demócratas usan ciertas herramientas de la teoría económica para componer la economía. Los republicanos usan otra herramienta. ¿Quién tiene la razón? Bueno, realmente no sabemos. Y vamos a hablar un poco ahora, ya que nos queda unos minutos aquí, vamos a hablar un poco del evento, claro, el cual claro. Se va a llevar a cabo el día 11, es octubre 6. Octubre 6, el día 6 de octubre. A las 2:30.
a las 2:30 de la tarde aquí en Lehman College. Aquí en ¿no? Lehman College. En el Lovinger Theater ¿es? Lovinger Theater, sí. Ya en la pantalla se está mostrando al público televidente del evento, la fecha y la hora. Díganos un poco de este evento y qué es lo que anticipan poder lograr y el mensaje que le quieren dar a aquellos participantes. Bueno, este va a ser un foro bastante interesante que nos va a ayudar a reflexionar sobre como latinos, cuál es nuestro camino en este país. Sabemos que muchos compañeros latinos que viven aquí en los Estados Unidos desafortunadamente no tienen un estatus legal. Eso los pone en desventaja. Yo siento que considerar una reforma migratoria podría ser bastante positivo para este país. Yo creo absolutamente que crear las condiciones para la formación de lo que llamamos capital humano en este país es muy importante. Y yo creo que este foro nos va a ayudar a entender el punto de vista político, social, económico de la inmigración, especialmente latina en los Estados Unidos. Y en realidad lo que contribuye esa población, sea documentada o indocumentada, a la economía de este país en realidad. Precisamente es de lo que yo voy a hablar. Aparte de lo que yo voy a exponer, tiene que ver con la contribución económica de la comunidad latina en los Estados Unidos. Y sabemos que es una comunidad que crece, una comunidad que es vibrante y que tiene un impacto bastante positivo en lo que es la sociedad, la economía y seguramente la política en el futuro. Y una dedicación a trabajar. Absolutamente, a eso venimos a este país. Exacto. Bueno, profesor, mil gracias por estar con nosotros y gracias de tomar de su tiempo para compartir sus ideas y sus opiniones con nosotros. Y le deseo mucho éxito en el evento del día 6 de octubre aquí en Lehman College, en el Lovinger Theater. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por esta edición de Diálogo Abierto, donde nos dedicamos a compartir información con la comunidad hispana. Es un placer, como siempre, visitar con ustedes en sus hogares y darles detalles de ocurrencias y oportunidades en nuestra comunidad. De nuevo, les doy las gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta la próxima, les deseo muy buenas noches y nos veremos en la próxima edición de Diálogo Abierto.